Bueno, entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre las reglas y sobre la naturaleza del trámite documental y sobre las firmas digitales, ¿sí? Listo. Entonces, para poder empezar, como les había comentado, ¿cuál va a ser el método y la metódica que vamos a manejar la clase de hoy día? Vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es la firma digital, cuál es la naturaleza entre la firma digitalizada, la firma electrónica, y vamos a diferenciar esto. Vamos a hablar un poco, y después vamos a hablar, como les comenté, sobre el procedimiento de trámite documental, pero estrictamente regulado dentro del procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, ya saben, la dinámica, yo creo que ya hay varias caras por ahí conocidos, casi somos 370 personas que están en vivo, ¿no? Y de verdad es un placer dictar enfrente de tantas personas que se encuentran. Entonces, ya saben la dinámica, yo desarrollo un par de diapositivas, 2, 3, 4 diapositivas, y ustedes pueden hacer todas las preguntas y todas las consultas que vean requeridas, ¿sí? ¿Entendido? ¿Me dejó entender bien? ¿Hasta acá estamos bien? Por ahí me comenta Reader que no se me escucha, por favor, confírmame. Sí, doctor, se le escucha, claro. Listo, Reader. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco sobre cuál es la naturaleza de las firmas digitales y de los certificados digitales. Si bien esto a nivel regulatorio no es tan nuevo, pero hay que hacer un poco de retrospección y debemos recordar que el tema de las firmas digitales y los certificados digitales se impulsó a inicios, ¿sí?, o a mediados del año 2020. ¿Cuál fue la razón? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la razón por la que se inició este procedimiento y esta actuación administrativa? Sí, la famosa pandemia, ¿no? Porque antes todo era papelito manda, ¿no? Era todo, claro, documentos físicos. Si bien ya había una regulación que ya a partir del año 2011, 2012, se reguló, ¿no?, mediante la Ley de Modernización del Estado. Posterior a ello salió la Ley de Gobierno Digital, pero no fue este momento donde había una necesidad de poder reglamentar el ejercicio de la gestión electrónica. Es más, en clases pasadas habíamos referido que el artículo 30.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General dotaba de la misma eficacia y de la misma legitimidad los procedimientos que se daban de manera electrónica en relación a los procedimientos que se resolvían de manera física. Es más, la propia LBAG establecía que estos expedientes podían hacer de manera mixta, ¿no? Una parte, en muchos casos, la primera parte, ¿no?, el zapato, podía ser de manera electrónica, pero el expediente físico, el expediente esencia, perdón, el zapato, ¿no?, era de manera electrónica por medio de correos o mesa de parte virtual, pero por lo general el expediente físico se desarrollaba de manera física, ¿no? Y esto tenía que imprimir y a veces generaba una problemática en relación a las garantías de la actuación pública. Entonces, estimados amigos, nos vamos a encontrar ante uno de los hitos más interesantes de la gestión pública peruana post pandemia. Y esto no solamente ha sido en el Perú, sino que se ha desarrollado a través de diferentes países. Muy bien. La ley, ¿sí?, que señalo a continuación, que es la ley 27.000, ¿sí?, 269, que es una ley, de verdad considero que, es más, no solamente yo considero, sino hay varios artículos que cuestionan, ¿no?, que un tema que es a nivel o de carácter procesal, ¿por qué se desarrolló a nivel, a norma de marco o de norma con rango de ley? Y me estoy refiriendo, ¿sí?, a la ley que regula la ley de firmas y certificados digitales, que posteriormente se reglamentó. Recordemos, ¿sí?, que esta ley ya viene a partir del año 2007, o sea, en otras palabras, no es una ley nueva.
Es una ley que ya tiene más de 10 años. Sin embargo, su incidencia y su desarrollo recién se va a desarrollar en el año 2020. Es más, se va a actualizar, se va a adaptar y va a haber incluso un debate a nivel administrativo, ¿sí? Sobre la actuación administrativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches para los que se van conectando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta ley va a involucrar la aplicabilidad de las firmas y los certificados digitales, que básicamente va a regular, ¿sí? La utilización de la firma electrónica, otorgándole una misma validez y una misma eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleva a una manifestación de la voluntad. Entonces, partimos de una idea base. ¿Para qué sirve la firma? Claro, es algo que hacemos todos los días, pero la pregunta es, ¿para qué firmo algo? Los leo en los comentarios. A ver, por ahí están levantando la mano. Pero ahorita vamos a leerlos en los comentarios para manifestar la voluntad, para manifestar la voluntad de un documento, para dar fe, para firmar un contrato, ¿ya? Y acá hay dos temas bastante interesantes. Justo, de verdad, personalmente yo no soy un abogado que me considero civilista. Es más, no soy un abogado civilista, yo toda la vida me considero un abogado administrativista, pero la pregunta es, ¿para darle validez a un documento o para acreditar la declaración de la voluntad de una persona? ¿Sí? Por ahí, Reader, hay alguien que quiere participar oralmente, creo. A ver si le habilitas el micrófono, por favor. Sí, adelante, estimado participante. Guido Seminario, está activo su audio. Doctor Addinson Castillo, muy buenas noches. Le saluda Guido Seminario desde el distrito de La Matanza, acá en Chulucanas, Piura. Tengo una inquietud respecto a las firmas electrónicas y las firmas digitales. Mi pregunta es, después de la pandemia, este, ¿seguirán vigentes las firmas digitales y las firmas electrónicas, sabiendo que ya los documentos ya se vienen presentando en forma física? Muy bien, pensaba que era un comentario en relación a lo que veníamos hablando, pero la respuesta es obvio. Es más, el tema de las firmas digitales y las firmas electrónicas ya han nacido antes de que exista la pandemia. Es más, lo aprobó una norma con rango de ley en el año 2008. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué no seguirían vigentes? ¿Sí? Es más, en la aplicación de gobierno electrónico, y si quieres poner algunos comentarios, o sea, algunos hitos, no sé cuántos de ustedes han participado de las elecciones y los comicios electorales en este año. No se olviden que todo el proceso, sobre todo en relación a presentación de escritos, recursos impugnatorios, apelaciones, actuaciones de reconsideración y otros, todo era con firma digital. Entonces me pongo a pensar, ¿y por qué no sería más adelante? Es más, la aplicación de gobierno electrónico, la política de cero papel, implica también la aplicación de utilizar estas firmas digitales. ¿Sí? Muy bien, ahora sí los leo en los comentarios. Muy bien. Y por ahí me dicen, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿la firma digital para qué existe? Para acreditar la voluntad de la persona, para manifestar la actuación administrativa de la persona o para dotar de validez de un acto jurídico. De verdad yo no soy un especialista en derecho administrativo, lo vuelvo a recalcar, pero esto es importante precisarlo. ¿Es la validez o es la declaración de la voluntad? Los leo. Sobre todo mis colegas los que son abogados. Yo creo que en 390 personas que me leen ahora, claro, obviamente, es la declaración de la voluntad
no se olviden eso, por favor. Primer elemento válido. Mediante una firma electrónica, no declaras la validez, declaras la voluntad, porque puede haber otros elementos jurídicos que puedan definir y que puedan modificar la validez de una decisión. ¿Sí? Listo, excelente. O sea, no se olviden, ¿ah? Listo. Seguimos. ¿Qué más involucra la regulación de la firma y de los certificados digitales? En el marco, ¿sí?, de la regulación de firmas electrónicas, hay algo que vamos a hablar o vamos a establecer como los símbolos para autenticar un documento. En otras palabras, una firma electrónica no es el registro de tu firma, o tal vez sí, pero esto tiene que dotarse, ¿sí? Lo que importa, o el elemento objetivo, o el elemento material de una firma electrónica es el símbolo, ¿sí? Es la dotación administrativa que damos al mismo. Y, de acuerdo a lo que establece esta ley y su reglamento, esta firma digital conlleva garantizar la autenticidad, ¿no?, la integridad de los documentos electrónicos. Entiéndase, para empezar, antes de hablar de las firmas digitales, porque ahora vamos a hablar de la diferencia, que toda firma digital, o perdón, toda firma electrónica, cualquiera sea el símbolo, es aquella que se va a dar mediante un medio electrónico, por una parte, o en la cual una persona tenga la intención, ¿sí?, de autenticar un documento cumpliendo una o las funciones que caracteriza y que iguala a la firma manuscrita. En otras palabras, ¿sí?, también la firma electrónica va a servir para poder dejar un registro, ¿sí?, esa intención de dejar la autenticidad. Es más, los cuestionamientos que se dan en relación a firmas digitales están en relación a la autenticidad, no está en relación a la eficacia, no está en relación a la validez, está en relación a la autenticidad. Sí, Reader, creo que hay varias preguntas por ahí. No sé si hay preguntas de manera oral, de verdad pueden hacer las preguntas levantando la mano. Si no, voy a contestar las preguntas que se encuentran de manera física. ¿Sí? Muy bien, creo que hay personas que han levantado, Reader, por favor, habilitales. Sí, doctor. Tenemos al participante Joel. Este activó su audio. Ahí está. Correcto. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para el tema de la firma electrónica, para poder estar habilitado, por poder emitir esa firma electrónica? Básicamente, ¿sí? Lo primero, antes de habilitar una firma electrónica, es lo que tienes que habilitar es un certificado digital, porque del certificado digital va a nacer la firma electrónica. Y básicamente, porque en la actualidad no solamente es la RENIEC quien otorga el certificado digital, sino creo que hay algunas empresas más que también las habilitan, pero lo que básicamente tienen que acreditar es los datos que te identifiquen como el suscriptor, que se puede identificar la empresa. Es más, te crean una clave pública y también te crean una clave privada, pero más adelante voy a hablar eso de detalle. Y después, básicamente, lo que tiene que acreditar, ya sea la RENIEC o ya sea la empresa que te va a brindar este servicio, es la garantía, ¿sí?, y la seguridad de este certificado digital. O sea, el trámite no es complicado. O sea, lo puedes hacer en la RENIEC o lo puedes hacer en una empresa privada, pero, o sea, yo creo que la prueba esencia, ¿sí?, es acreditar la identidad del usuario, ¿sí? Eso es punto base para poder considerar ese tema, ¿sí? Listo. No hay más preguntas virtuales. Ahora voy a contestar las físicas, las escritas. ¿Es lo mismo firma digital que firma electrónica? Ahora voy a contestar eso. En la práctica, no, ¿sí?
Muy buena pregunta. ¿Un documento sin firma no tiene validez? Mira, a ver, si quieres que te conteste como un administrativista puro, yo te diría que sí, porque los procedimientos administrativos pueden iniciar bajo las reglas del principio de buena fe. Sin embargo, tenemos que acreditar, ¿sí?, la titularidad del administrado. Entonces, ¿un documento sin firma tiene validez? A priori, te diría que sí, sin embargo, tiene que ser subsanable, si no se puede considerar como no subsanado. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno, por ahí algunos comentarios, ¿no? El uso de la firma digital es un avance tecnológico acelerado por las pandemias y por sus virtudes en el seguro, por el tiempo que dará. ¿Sí? Válido, 100% válido. Elizabeth Guayaney, las instituciones públicas, dice, ¿quiénes son las personas autorizadas para firmar digitalmente? Cualquier persona. Todas las personas, independientemente si trabajas en el sector público o en el sector privado, o independientemente del cargo que asumas, puedes tener firmas digitales. No está restringido, es una ley de carácter universal. Sin embargo, para ciertos procesos especiales, se ha establecido reglas, ¿sí? Por ejemplo, funcionarios públicos. Si quieren un ejemplo, en este proceso de transferencia municipal y regional, las autoridades que están en relación al comité o a la representación de la autoridad saliente necesariamente tienen que firmar digitalmente, por lo menos eso dice el reglamento de transferencia de gestión municipal y regional. Listo, ¿estamos bien? Hasta acá me dejo entender, doctores y doctoras, ¿sí? ¿Estamos bien? Excelente. Seguimos entonces. Por ahí me hicieron una pregunta bastante interesante y que ahora lo voy a contestar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital? Primero yo he encontrado, antes de hablar de la firma electrónica y de la firma digital, tengo que hablar de la firma digitalizada, que no lo he puesto en mi lámina, porque la firma digitalizada es muy sencillo de definirla, ¿no? Es aquella firma que escaneas en un documento y que puedas presentar, pero que no te dota ni una validez ni una seguridad jurídica, ¿sí? Muy bien. Si bien en la praxis, en la práctica, ¿sí? El tema de firma electrónica o firma digital lo hemos utilizado indistintamente. En otras palabras, a nuestro parecer, es lo mismo. Sin embargo, existe una pequeña diferencia, ¿sí? Yo diría una de género especie, porque no todas las firmas digitales, perdón, todas las firmas digitales son firmas electrónicas, pero no todas las firmas electrónicas son firmas digitales, ¿sí? Porque a priori la firma electrónica básicamente esa es aquella firma que busca dar fe de la voluntad del firmante, una persona física quiere verificar una acción, un procedimiento, un medio electrónico, dejando un registro, una fecha, una hora, de lo cual tú realizas. Sin embargo, las firmas digitales van a añadir a lo que he mencionado con anterioridad, ¿sí?, un sentido de mensaje, un sentido de validez y un sentido de seguridad. Por eso es que hablamos de una ley de firmas digitales. ¿Por qué? Porque las firmas digitales no solamente van a dar fe del acto de voluntad, sino que también le van a dotar de una validez jurídica. En otras palabras, las firmas digitales van a estar reconocidas o van a tener un algoritmo, de verdad yo no soy técnico en regulación electrónica o en derecho electrónico o en derecho de las telecomunicaciones, pero las firmas digitales garantizan
que este documento que tú estás emitiendo tiene una validez jurídica, es decir, puede ser un elemento probatorio, acredita que ha sido realizado por un funcionario público, porque tiene un algoritmo registrado y reconocido por el Estado, mientras que una firma electrónica también cumple las mismas funciones. Sin embargo, puede ser, por ejemplo, otorgado por una empresa que simplemente regula firmas electrónicas en una empresa. O sea, garantiza que hay la voluntad. Sin embargo, su validez jurídica, su validez pública puede ser cuestionable. ¿Sí me dejo entender? Por favor, a ver, este es un tema que puede parecer muy bizantino incluso, ¿sí? Puede parecer muy meticuloso, pero es bueno definirlo, ¿no? Definición de firma digital, firma electrónica y firma digitalizada. Creo por ahí hay dos preguntas, Ritter. Sí, doctor. Tenemos a Kipper. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, estimado participante. ¿Puede activar su audio? Ah, excelente. Sí, buenas noches. Y lo escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Le saluda Jimber Quispe. Mi pregunta es, siempre he utilizado el término de certificado digital. Si cuando hablamos de firma digital, ¿se refiere también o es lo mismo a decir certificado digital? Quisiera que me responda esa pregunta. Gracias. Lo que pasa es que el certificado digital, en la praxis, va a ser el documento electrónico, pero que va a ser predecesor de la firma digital. Es decir, todo certificado digital, perdón, toda firma digital va a nacer de un certificado digital, porque ¿dónde se registra los datos del suscriptor? ¿Dónde se registra la metodología, la clave? En el certificado digital. Es como el DNI digital, ¿sí? Y lo que produce el certificado digital es la firma digital. ¿Sí me dejo entender, no, doctor? ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, el certificado digital sería como el registro, ¿no? Para que yo pueda tener una firma digital. ¿Sí? ¿Vale? ¿Está bien el comentario? Sí, muy bien. Creo que por ahí hay más comentarios, Riddle. Vamos a darle un poco de espacio a los doctores Riddle, porque es un tema un poquito complejo y hay que darle un poquito de paciencia, por favor. Sí, doctor. Tenemos al participante Jesús. Adelante, activó su audio. ¿Puede activarlo? Sí, doctor. Sí, doctora, muy buenas noches. En todo caso, doctor, para acotar, podemos señalar que la utilización, en todo caso, de la firma electrónica es básicamente su eficacia jurídica, ¿no? Los efectos jurídicos que va a realizar. Y uno de ellos está, como usted bien lo ha señalado, en este caso que conlleva a la manifestación de la voluntad, ¿no? Que por ese lado también sería importante que la utilización, ¿no?, de dicha firma, como usted lo está indicando. Era la acotación, doctor. Muchas gracias. Más que la eficacia, doctor, sería la garantía jurídica. La firma digital te genera y básicamente en la praxis te dice la persona que ha escrito es la persona que ha firmado digitalmente. Mientras que en la firma electrónica existe ese desvarío, ¿no? No necesariamente todas las firmas electrónicas gozan de un atributo de eficacia jurídica, ¿no? Eso es la única diferencia, porque en la práctica es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Listo. Tenemos otro participante, doctor. Tenemos al participante Carlos. ¿Está activo su audio? Adelante, por favor. ¿Sí? Adelante. Buenas noches. Sí, Sí, se me escucha, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Carlos Lescano. Tengo 8 años en estudios documentales, gestión documental, y en mi experiencia de lo que he tenido en la firma digital, veo los casos más que todo, bueno, de mis jefes. En esos casos la firma incluso utilizaban un USB para poder tener el permiso, creo, de la RENIEC, si no más me equivoco. Y tal cual como dice, o sea, toda firma, digamos, puede ser digital,
pasar a ser digital, pero no puede tener el valor, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, un simple ejemplo, enviar mi currículum con mi firma digital, digamos, ¿no? Pero eso es un documento digitalizado, más no es que pueda tener, digamos, el valor como el de el Estado, digamos, una entidad pública, por así decirlo. Esa era mi acotación. Entonces, Gracias. doctor, en la práctica estamos bien, no estamos en la misma línea. Listo. Vale, vale. Listo, Reader. No sé, depende de ti. Seguimos contestando preguntas, seguimos avanzando, hermano. Yo sé que es un tema un poco complejo. Sí, tenemos al doctor Josep. Adelante, por favor. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quisiera aportar algo, ¿no? Dado que aparte de, bueno, de mis estudios de Derecho, antaño, yo he estudiado una carrera de redes y seguridad informática, ¿no? Y quisiera aportar de repente un punto, ¿no? La firma, eh, electrónica, básicamente, ¿no? Es, les podría poner así, ¿no? Es una representación gráfica, o sea, es más o menos cuando uno escanea su firma y esa firma escaneada lo pone en un documento, ¿no? La firma digital, pues es una firma que utiliza, voy a ser un poquito técnico desde el punto de vista informático, un sistema de criptografía asimétrica, ¿no? O sea, está criptografiada, ¿no? Para garantizar la autenticidad de un documento. En la práctica, ambos son válidos, la ley los reconoce, sí, pero hay una diferencia técnica un poco grande, ¿no? Esa firma electrónica podría, por ejemplo, alguien que la podría conseguir podría fraudulentar un documento. En cambio, la firma digital propiamente dicha, por la criptografía que emplea, la RENIEC, en teoría su autenticidad es mucho mayor porque el único que conoce la clave privada para poder firmar digitalmente un documento es el propietario de la firma, nadie más, ¿no? Y eso es lo que ya vemos abajo a veces que sale, ¿no? Firmado digitalmente por, y sale, ¿no? Los apellidos, nombres, que se usa bastante en resoluciones judiciales, ¿no? Vale, Hay vale. un método para autenticarlo. Eso creo que sería básicamente la No, diferencia. es más, eso es básicamente, no quería meterme temas técnicos, pero por eso es que en el Perú, para dar validez de los actos jurídicos, ya sean administrativos o ya sean jurisdiccionales, se utiliza firmas digitales, más no firmas electrónicas. ¿Sí? Y la respuesta es lo que dice el doctor, ¿no? La naturaleza técnica, la naturaleza de seguridad administrativa que das para poder prever estas situaciones. ¿Sí? Listo, seguimos avanzando. Vamos a hacer un pare. Obviamente va a haber un plazo más para dar un trámite, para seguir reportando preguntas. La misma ley, ¿sí? de firmas digitales establece que la firma digital tiene una naturaleza de carácter criptográfica, ¿sí? Además, establece que la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría. Y ahí está el término que tal vez faltaba precisar, ¿no? La garantía, ¿sí? De carácter tecnológico en cuanto a la autoría, en cuanto a la integridad de los documentos digitales, posibilitando que estos gocen de una característica únicamente que podría ser equivalente o incluso de mejor garantía que el propio documento de papel. En la actualidad, creo que hace 2 meses, Gaceta Gubernamental, o no sé si fue Estudios Gubernamentales en la revista, habló sobre la garantía, ¿sí? Que daban las firmas digitales en relación al papel. Y es más, planteaba una hipótesis que me parece bastante interesante comentarla, que podríamos decir que las firmas digitales dan una garantía más eficiente que las firmas de papel. O sea, es más complicado falsificar una firma digital que una firma papel. Ya qué interesante, ¿no? Eso es un dato que me parece bastante
preciso traerlo a colación. Y por último, a modo de definición, podríamos decir que la firma digital es un instrumento con características técnicas y normativas, ¿sí? Ya que eso es la condición que establece, por eso es que hablamos de firmas digitales y no de firmas electrónicas, porque hay una garantía a nivel técnico del cual quien habla no tiene la autoridad para comentar a detalle, pero sí lo normativo. Es más, podríamos decir que la firma digital es una firma que va a actuar como medio probatorio y que garantiza la autenticidad de los medios probatorios, ya sea en documentos, ya sea en certificados, ya sea en actas, en cuanto a actuaciones administrativas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien, doctores y doctoras? Listo. Voy a usar una lámina más para poder comentar, ¿no? Y acá está lo que comentaba el doctor, ¿no? Las firmas digitales van a tener, ¿sí?, una clave privada y una clave pública. ¿Qué es lo que es de dominio del usuario? No exclusivamente del usuario. El sistema criptográfico establece, ¿no?, que en este par de claves, la clave privada va a ser de único uso de la persona que está en dominio y que ha solicitado el certificado y que exclusivamente le van a dotar a él, mientras que la clave pública va a ser una característica, va a ser una forma de acreditar cifradamente las claves, ¿sí?, que puedan dar y que puedan conocer, ¿sí?, y que sirvan para autenticar ante los órganos que se presente ese documento. Es básico entender a modo de detalle que las claves, ¿sí?, de públicas de una persona pueden generar y pueden establecer, ¿no?, o se pueden determinar para poder autenticar que, que la firma electrónica ha sido justamente presentado por esa persona. Esa es la dinámica que vamos a manejar en este tipo de documentos, ¿sí? Entonces, preguntas. A ver, voy a leer algunas preguntas. A ver, Mari me dice, ¿quién emite la firma electrónica y quién emite la firma digital? En la práctica serían las mismas empresas, ¿no? Lo que pasa es que las firmas digitales, Mari, van a tener un reconocimiento y van a tener una condición técnica un tanto más compleja a nivel técnico y a nivel jurídico, por ende, también van a tener un nivel más o un nivel mayor, ¿sí?, de seguridad jurídica. O sea, puede haber empresas, no conozco ninguna, que puedan prestar los servicios de firma electrónica, pero no necesariamente esas firmas electrónicas tengan un algoritmo, tengan un manejo técnico ni jurídico que garanticen de su validez tanto como una firma digital. Si quisiéramos hacer una diferencia sencilla, Mari, sería la seguridad. Sí, la seguridad en la praxis. Listo. Ahora, por ahí me dicen, ¿la firma digital podría ser mal utilizada? Creo yo, no, porque solamente la única persona que puede dotar de una firma digital es el usuario. Es como decir, yo te doy la clave de mi WhatsApp o la clave de mi Facebook y tu firma, ya, eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? O sea, parte de ese principio. Lidia me dice, yo trabajo en una municipalidad y mi jefe cuando no se encuentra presente me autoriza para enviar un documento con su firma digital, pero es solo cuando me lo autoriza en un caso de emergencia. Es un tema de confianza, ¿no? ¿Y quién asume la responsabilidad? El que firmó digitalmente, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa si falsifican mi firma? Bueno, voy a contestar preguntas en relación a lo que estamos comentando. Elizabeth me pregunta, ¿la firma electrónica es una firma escaneada? No.
También es una firma que dota de cierta seguridad, es un símbolo que puede estar firmado, pero que no tiene las mismas garantías ni jurídicas ni técnicas de una firma digital. Esa firma escaneada es una firma llamada digitalizada, ¿sí? A ver, ¿la firma escaneada tiene validez? No, no tiene validez jurídica. La clave de las hackean, bueno, es un tema que de verdad desconozco a nivel técnico, ¿no? Mm, ¿Cómo es que pone la firma digital? Bueno, cada sistema ya establece su metodología, ¿no? Básicamente en la RENIEC puedes registrar y te dan un programa que incluso incluye el huellero para poder digitalizar firmas. Creo que en el Perú hay 2 empresas o 3 empresas más que están autorizadas para emitir firmas digitalizadas. ¿Sí? Listo. Hasta acá con las preguntas. ¿Hay alguien que tenga un comentario en relación de manera verbal? No, Reader, ¿está muy bien? Muy bien, doctor. Listo. Listo. Seguimos. ¿Quién es el titular de la firma digital? ¿Sí? El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un certificado continental que contiene una firma digital. ¿Sí? Ahora voy a hablar un poco del certificado, ¿ya? O sea, las firmas digitales van a ser inclusivas a los certificados digitales. Además, que estas firmas van a ser brindadas a través de las entidades que brindan este servicio de carácter de certificación y a los terceros que pueden realizar estas firmas digitales. ¿Qué es un certificado digital? El certificado digital, ¿sí? Básicamente va a ser aquel documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación. En otras palabras, es el registro que yo tengo que llenar previamente para que me otorguen una firma digital, en el cual tengo que acreditar que yo soy la persona que firma, tengo que poner mi huella digital, tengo que registrar los datos, de tal forma pues tengo que crear mi clave interna y mi clave externa, ¿sí? Y además que este certificado digital es de carácter confidencial en relación a la información que emite. El reglamento establece como requisitos mínimos para emitir un certificado digital los datos que van a identificar al suscriptor, ¿no? Además que este certificado también identifica de manera expresa a la entidad que certifica, o sea, ¿y por qué? Se podrán pensar, ¿y por qué necesitamos registrar? Porque es un tema de identidad, o sea, si contratan a la RENIEC, sabemos que es una entidad de carácter público, que se ha vinculado al tema de la virtualidad, pero ¿qué pasa si contrata una empresa privada? ¿Sí? ¿Y qué pasa si esta empresa privada pueda manejar esta información para causar perjuicios a la persona? Entonces, es un tema un tanto delicado en relación a temas de derecho a la identidad. Por otra parte, vamos a hablar de la clave pública, ¿no? Todo certificado digital tiene que manejar una clave pública, ¿no? Y también una clave privada. Además, ya cada certificado digital, dependiendo el tema técnico que maneja o la actuación técnica que maneja, tendrá que establecer la metodología para verificar la firma digital del suscriptor. Además,
podemos establecer el número de serie del certificado, la vigencia del certificado, y por ende te van a emitir una firma digital que emite la entidad que certifique. En otras palabras, la certificación va a ser previa a la firma digital, ¿sí? Cuando tú cancelas un proceso, creo que está en la siguiente diapositiva, si tú estás ahí, tú no cancelas la firma digital, lo que tú cancelas es el certificado digital. ¿Y cómo se cancela ese certificado? Por solicitud expresa del titular de la firma, por revocatoria de la entidad certificante, por expiración del plazo de vigencia. Sí, creo que en la actualidad en RENIEC son 2 o 3 años, no recuerdo. En otras entidades son 1 año y medio, 1 año, ya va a depender. Y además por cese de las operaciones de la entidad, ¿no? Que certifique en algún momento la empresa, no creo que la RENIEC, pero una empresa que certifica, quiebra o deja de funcionar, entonces también es una forma de cancelar los certificados digitales, ¿sí? Muy bien, hay varias preguntas en relación a este tema, Ride. A ver si hay preguntas verbales o orales. Sí, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Aún no hay, doctor. Listo, excelente. A ver. Bueno, lo que pasa es que los certificados, o sea, cuando tú emites, a ver, ¿cómo explicar esto de manera sencilla? Lo que pasa es que el certificado digital no es lo mismo que la firma digital. El certificado digital es el medio para poder registrar, para poder acreditar, para poder decir, oye, esta firma yo la estoy desarrollando, ¿sí? Para realizar determinada actividad, ¿sí? Entonces, eso es importante. O sea, el certificado digital va a establecer, ¿no? Va a establecer las características, las condiciones, el proceso, y después del certificado digital recién te van a emitir. Es como tener un registro, y en ese registro te establecen una clave o un código, y en mérito de ese código recién creas tu firma digital. ¿Sí? Ahora sí me dejo entender. A ver, a ver, por ahí me están comentando. Teresita me pregunta, ¿un fedatario puede dar fe de un documento con firma digital? Sí, claro, porque no te olvides que existe una clave institucional, existe una clave externa. Entonces, lo que hace la entidad es acreditar que esa clave externa, ¿sí?, ha sido emitida por la persona que ha firmado digitalmente. Entonces, ¿por qué no podrías dar fe de un documento que estás acreditando fehacientemente que ha sido firmado por esa persona? O yo me pongo a pensar, ¿acaso cuando una persona te presenta una firma en un documento, tú haces una prueba de grafotecnia para acreditar que esa persona fue la que firmó? No, ¿no? O no sé qué fedatario lo hace, yo no conozco ni uno. Es lo mismo, o sea, tiene la misma validez. Entonces, ¿por qué no podrías dar fe de una firma digital? Porque partes del principio de buena fe. Es más, ni siquiera tendrías que revisar que esa firma ha sido presentada por la persona. ¿Sí? Listo. Pregunta, ¿es necesario tener DNI electrónico para tener la firma digital? Si es por la RENIEC, sí, hasta donde yo sé. Pero después de eso, en otras empresas, yo personalmente tengo he contratado mi firma digital de otra persona y no me piden tener DNI electrónico. Es más, no piden ese dato, no solamente validan. Listo. A ver. Hay preguntas orales, Reader, hay que contestarlas, por favor. No hay ninguna, doctor. Ah, ok, ok.
Por ahí Alan Parky Waipam nos dice que podría aportar, a ver si le habilitas, por favor, el micrófono. Él dice trabaja en la RENIEC. Excelente. Y además una persona que trabaja y está todos los días, ¿no? En el tema electrónico. De verdad, Alan, por favor, a ver si levanta Sí. la mano y nos ¿Y puede puede dar levantar la algunos mano, por favor? Alan Joel. A ver, Alan Joel es... Alan Joel. Sí, ahí está. Adelante, estimado participante. ¿Aló? ¿Se me escucha? Claro, claro. Sí. Sí, se le escucha. ¿Aló? Ahora sí, ¿o no? Sí, ahora sí. Ya, ok. Buenas noches una vez más, gracias por la oportunidad y muy interesante el tema que usted viene exponiendo, doctor, y qué mejor si es que aporto con lo que tengo conocimiento para que esto se masifique, porque personalmente yo veo que existen muchos beneficios tras de la firma digital. Es verdad que el RENIAC es el ente autorizado para la emisión de certificados digitales, en este caso emite a través del DNI electrónico tres tipos de certificados. Uno es el de firma digital, que es el que es más utilizado para el tema de las firmas de documentos, que como bien dijo el doctor, le da validez jurídica, ¿no? Porque esto ha sido creado a través de un algoritmo que técnicamente los informáticos pueden explicarlo, pero que sí da una validez a los documentos porque la firma que aparece en este documento virtual se genera a través de los datos que se recogen de la persona. En este caso, por ejemplo, el caso de Alan Joel, ¿no? Existe un registro en la base de datos del Registro Único de Personas Naturales con ese nombre. El certificado digital en sí es ese registro que se tiene. A través de ese registro que se tiene, se crea una firma digital que permite, ¿no?, darle validez a los documentos. Ese es uno de los certificados digitales, que es el de firma. Existe otro que es el de autenticación, que permite identificarse en un mundo virtual como quien es realmente, ¿no? ¿Y quién garantiza esto? Justamente el ente competente, en este caso RENIEC, que maneja el registro de todas las personas naturales, ¿no? Existe un nuevo certificado digital, que es el de cifrado, que tiene una diferente función de las dos anteriores, que permite, más que todo, recubrir a esos documentos que son utilizados en el tráfico documentario virtual con una seguridad en el sentido de que van encriptados. ¿Eso qué quiere decir? Los documentos pueden ir firmados digitalmente por la red, pero ¿qué nos garantiza que ni un hacker o algún experto en informática lo capture y lo modifique? Entonces, como quiera que este certificado digital es de cifrado, esa información va encriptada y cualquier experto en informática que pueda interceptar este documento, al momento de abrirlo no va a encontrar el contenido como uno lo quisiera entender, sino va a encontrar letras, números y no el contenido en sí, ¿no? Ahora, es cierto que RENIEC emite los certificados digitales a través de DNI electrónico, también se pueden emitir a partir de otras empresas, ¿no? La duración de los certificados digitales es de 4 años. Anteriormente, en la primera versión de los DNI electrónicos era de 2 años. Hoy por hoy existe una nueva versión de DNI electrónico que justamente tiene estos 3 certificados que he mencionado y que también en el tiempo de validez es de 4 años, ¿no? Es posible cancelarlos, sí. Existen diferentes tipos de certificado para diferentes tipos de personas, sean naturales o jurídicas. Pueden sacarlo también a través de otras empresas, sí, pero el RENIEC también lo puede emitir para personas de derecho público, más no para personas de derecho privado. Eso lo hacen a través de empresas, ¿no? En resumidas cuentas, con eso podría aportar. Gracias. No, vale, vale. Muchas gracias, doctor. Siempre es bueno. ¿Qué más una persona que está dedicado a este punto? Una pregunta más por ahí, Reader. Del doctor Joel Luis. Doctor Joel. ¿Qué tal? Buenas noches. Con referente a lo que estaba mencionando anterior, el personal también creo que es mi tocayo Joel. En todo caso, si yo tengo un DNI electrónico, eso ya me valida para yo firmar, tener la, ¿cómo se llama? La firma electrónica.
¿O necesito el certificado digital? Necesitas gestionar el certificado digital. Ah, ya, Es ya. el primer requisito. Es Bien. más, en la actualidad creo que cuando tú tramitas ya tu DNI electrónico, te dan la opción de registrar todo, ¿no? De firma digital y todo eso, ¿no? Listo. Seguimos avanzando. Porque si no, no voy a terminar el otro tema que tengo pendiente, oye. Revocación del certificado. ¿Puede ser revocado esa licencia digital que tú tienes para tramitar documentos, para iniciar procedimientos? Sí. Y esto se va a determinar, ¿sí? Que la información, ¿cuándo se puede revocar? En otras palabras, declarar la invalidez, la nulidad, dejar sin efectos estos certificados digitales. Cuando se determine que la información contenida en el certificado digital es inexacta o ha sido modificada, o en su defecto por muerte del titular de la identidad, ¿no? Eso se da de manera automática, o por incumplimiento derivado de la relación contractual con la entidad de certificación, ¿no? O sea, cuando no ha habido cumplimientos remunerativos, no ha habido cumplimientos o por parte de la entidad que certifica o por parte del que regula la actividad, ¿no? Listo. Las entidades que certifican y dan registro tienen que brindar servicios inherentes a la actividad del certificado digital, es decir, desde el registro, el mantenimiento, las cláusulas, las condiciones, ¿sí? Él es el que, las entidades van a ser las que van a emitir o van a cancelar el certificado digital. Son entidades que de registro o verificación cumplen con la función de levantamiento de datos y comprobación de la información, y además que cada entidad de certificación debe contar con un registro disponible para que puedan servir esto ya a nivel data, a nivel técnico, para que puedan constatar la clave y determinar los certificados, ¿sí? Hablemos un poco de la validez y eficacia jurídica de las firmas digitales y o documentos electrónicos. Básicamente, las firmas digitales, los certificados, tienen la misma validez y la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita, ¿sí? O sea, no te dice que necesita prueba en contrario, que necesita acreditar, no te dice que hay que establecer las condiciones, no, te dice tiene la misma validez y la misma eficacia jurídica. Ojo, eso es interesante. Y además que estas deben ser admitidos como pruebas en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos, y cuando la firma digital haya sido realizada utilizando un certificado emitido por una entidad certificada. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta acá en relación al tema de la validez y la eficacia jurídica. Ahora sí voy a contestar preguntas antes de pasar a la segunda parte de lo que vamos a desarrollar en este módulo, ¿no? A ver, Reader, creo hay preguntas de manera oral, por favor, a ver si les das espacio. Tenemos al participante Felipe. Adelante, puede activar su audio. Estimado participante Felipe, está activo su audio, puede activar usted mismo. No, doctor, creo que lo dejó así levantado su mano. Ah, ok, excelente. Sí, estamos bien, hasta acá quedó claro el tema de las firmas digitales, de los certificados digitales, ¿sí? Si bien no he hecho incidencia en los temas técnicos, pero de verdad, bueno, porque de verdad es un tema que personalmente no tengo la autoridad, ¿no? Para ver cómo se manejan los algoritmos, cómo se maneja el elemento electrónico, pero ha habido muy buenos aportes. Sin embargo, tengo que hacer incidencia, ¿no? En lo que nos compete, ¿no? En el tema administrativo, en el tema legal, en el tema de validez. Sí, estamos bien, hasta acá, me dejo entender. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo, excelente. ¿Cuál es la ley que sustenta las firmas digitales? A ver, vamos a, por favor, lo voy a repetir una vez más. Es la ley 27.269 y su reglamento. Reader, te voy a pasar la ley, cosa que lo puedas compartir con todos nuestros amigos participantes, ¿sí? Ahí en la plataforma virtual Sí, de en el Udiap. campus virtual lo vamos a habilitar. Listo, Reader.
¿Alguien más? Estamos bien, ¿no? Entonces creo que hasta acá. Listo. ¿Qué datos son contenidos en el certificado digital? ¿Y qué cambios y modificaciones llevan a la revocación? Lo que pasa es que la revocación deja sin efecto. O sea, la revocación es como quitarte la licencia. Es decir, ya no lo posees, ya no lo tienes, ya no es el momento, o ya no gozas, ¿no? A veces por vencimiento del contrato, a veces porque la empresa dejó de prestar los servicios. Entonces, no es que modifican, sino que revoca en su totalidad. ¿Sí, Alfredo? Ahora sí, ¿me dejó entender? Listo. Muy bien. Cuando una autoridad deja el cargo, ¿cómo se anula para que ya no firme digitalmente? Eh, Básicamente podrías revocar la firma o en su defecto podrías, incluso yo he pasado esa situación y he modificado, ¿no?, el algoritmo haciendo de conocimiento para que ya no se utilice. El otro es que elimines, ¿no?, el registro digital, porque no te olvides que esto se hace por un programa y puedas eliminar, ¿no? Pero hasta donde yo sé, ¿sí?, esto no te garantiza que no se pueda recuperar estos datos. Y es un tema un tanto más técnico y te voy a dar los datos en mérito a que he basado y en mérito a lo que está reglamentado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la revocación y la cancelación? Que la revocación puede ser de oficio, Antonio. La revocación puede ser de oficio. La cancelación puede ser a pedido de parte, o la cancelación también se puede dar eh, por, eh, por situaciones, por ejemplo, de desvinculación de la entidad, ¿sí? Listo. A ver. Es más, ¿cuál es la diferencia entre la revocación y la cancelación? Que la revocación, yo diría que ese es género especie, ¿no? La revocación es una forma de cancelación, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, una forma que establece la revocatoria, pero que no establece la cancelación, por ejemplo, es la expiración del plazo de vigencia. O sea, en la revocatoria siempre va a haber una actuación de parte, ¿no? De parte de la entidad, ¿no? La revocación siempre va a ser de oficio, es decir, la entidad es la única que puede revocar, mientras que la cancelación puede ser a solicitud y a pedido de parte. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? ¿Puede contestar su pregunta? Listo. Muy bien, estamos bien hasta acá. Tenemos más preguntas, consultas. ¿Se puede celebrar contratos utilizando firma digital? Por supuesto, Vicente. No habría ningún problema. Es lo mismo que una firma física. Un notario podría validar, certificar una firma digital. Sí, he visto contratos firmados por firmas digitales. Ahora el tema es acreditar, ¿no?, las firmas. Hay notarios que, por ejemplo, en ciudades como en Lima, Trujillo, ya tienen aparatos que puedan acreditar o sistemas que acreditan, ¿no?, la validez de las firmas. ¿Sí? Listo. A ver, me dicen cómo firmar digitalmente. Lo que pasa es que, Maite, si me pongo y empiezo a abrir mi programa, creo que no es la oportunidad, porque yo trabajo ahorita con la RENIEC y trabajo también con una empresa que se llama YamaPay. Entonces, con la RENIEC no tengo el huellero para poder hacer el registro de firmas digitales. En el otro lo podría hacer, pero creo que eso ya va a depender de la metodología de cada entidad, Maite. ¿Sí? Es más, si quieres, yo les puedo mandar unos 2, 3 enlaces en la cual te enseñan dependiendo del programa para que puedan firmar digitalmente. ¿Sí? ¿Te parece? Listo, excelente. Vale, vale. Listo, sí, sí, yo les mando el enlace. Tengo la ley, tengo los enlaces para que lo puedan compartir con Udiápolis y se los pueda pasar. ¿Sí? Listo, excelente. Muy bien. Listo, hasta acá
Hasta acá quedó algo más, preguntas, consultas. Listo. Sí, sí, de todas maneras, el tema técnico, metódico siempre va a ser importante. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta acá con la primera parte, ¿no? El tema de la digitalización, de las firmas digitales, que por cierto, como comentario final, ¿no? De esta parte, es un tema que vale mencionarlo, está en proceso, ¿sí? Que está en proceso, está en evolución, que está en desarrollo y que es importante, ¿no? Darle una dación administrativa y regulatoria y sobre todo impulsar que esto cada vez sea más llevadero, ¿no? O sea, en muchas entidades públicas esto todavía es un hito, ¿no? Es un hito. Y de verdad esto se debería estandarizar, no es complicado. Esto impulsaría el trabajo remoto, esto impulsaría el gobierno electrónico, los trámites, los trámites documentales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Hasta acá estamos bien? Listo. Ahora vamos a hablar un poco. Sí, a ver. Cecilia me dice una pregunta. ¿Los certificados que nos emiten las instituciones mm, ujú. Reader, hay una pregunta que Cecilia lo está preguntando, desconozco, no sé si lo puedas, por favor, atender al final de la clase, o no sé si en este momento. Doctor, sí, doctora Cecilia, está activo su audio, puede activarlo usted. Su pregunta es virtual, está en relación a lo que dice Udiápolis. Ahora te lo voy a enviar, ¿ya, Reader? Ah, ya, doctor, excelente. A ver, por favor, eso creo que tú tienes más autoridad para contestar ese tema. Ay, no, ese no es. A ver, voy a copiar esto y voy a pegar acá. Listo, ahora sí. Yo lo envío a Reader. Listo, doctora. Al finalizar la sesión le vamos a explicar a los doctores. Sí, vale, vale, doctor. Al final ya lo contesta nuestro amigo Reader. Listo. Entonces acá cerramos el tema de, de firmas digitales. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, un respiro, y vamos a tratar de, si bien no cambiar del esquema, pero porque está todo relacionado, pero es traer a colación y hablar un poco de lo que es gestión pública para poder encaminar esto a la actividad administrativa del Estado. ¿Sí? Pregunta, ¿qué es la gestión pública, doctores y doctoras? En dos palabras, en tres palabras, no les pido cuatro, cinco, seis. ¿Para qué sirve la gestión pública? ¿O cuál es la finalidad? A ver. Administración de los bienes del Estado, administrar, gestionar recursos, administrar de manera efectiva los recursos. Excelente. Eficacia en los recursos. Claro, la idea base cuando hablamos de gestión pública, es más, en cualquier libro base, cuando tú hablas de gestión pública, la primera idea que se te viene es gestión de recursos. Por cierto, ¿qué recursos tenemos? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? A ver, doctores, última pregunta.
Listo. Entonces, claro, efectivamente, y la respuesta está por ahí, ¿no? Los recursos financieros, los recursos patrimoniales y los recursos humanos, los tres tipos de recursos. Por ahí me dicen los recursos tecnológicos. En la actualidad, los recursos tecnológicos están considerados como recursos patrimoniales, aunque es importante señalar que en otras gestiones de otros países se ha dotado de una independencia a los recursos, ¿sí?, de carácter patrimonial. Sin embargo, si bien la definición de decir que la gestión pública no es o no está en relación necesariamente a la gestión de recursos, sería una definición un tanto limitada, porque sí lo está. Sin embargo, antes de hablar de la gestión pública, es importante hablar de los objetivos, de las funciones, de las metas que tiene el Estado, en este caso la administración pública, para atender algo que se llama el interés público o la necesidad pública. En otras palabras, a priori, lo que debemos señalar para entender lo que es la gestión pública es los objetivos, metas, fines que tiene el Estado, ¿sí?, para atender la necesidad pública. Estos objetivos pueden nacer de políticas públicas o pueden nacer de las funciones que se le han sido encargadas de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma de cada entidad pública. De ahí parten las funciones. Un ejemplo base, municipal. ¿De dónde nacen las funciones del ejercicio municipal? De la ley orgánica de municipalidades. Lo mismo pasa en los gobiernos regionales y lo mismo pasa en todas las entidades públicas. Como ustedes decían, para cumplir esos objetivos, metas, fines del Estado, necesitamos gestionar recursos. Estos recursos, como lo dijeron, pueden ser patrimoniales, pueden ser recursos humanos o pueden ser recursos financieros o recursos presupuestales. Y por último, toda esta actuación de la gestión pública aterriza en el elemento base, ¿no?, en el elemento más importante del ejercicio estatal. Ese elemento base, ese elemento más importante de la actuación estatal se llama servicio civil. ¿Sí? Entonces eso, así de línea, gestión pública en 2 minutos, ¿no? Pero quiero basarme en 2 temas, en los objetivos, metas, fines y en la gestión de recursos. ¿Sí? Cuando hablamos de los objetivos, metas, fines y la gestión de recursos, o de las funciones de la administración pública, se nos vienen 2 ideas bastante interesantes. Primero, cómo aterrizan al ejercicio administración pública el cumplimiento de estos fines. Cómo aterrizan a la estructura administrativa la gestión de recursos. Porque necesitamos herramientas. Porque decir, oye, vamos a cumplir con el abastecimiento estatal, ¿no? Bienes, servicios y obras. Claro, pero necesitamos un método, necesitamos procesos. Esos procesos que se dan dentro del ejercicio público, que se dan dentro de la gestión pública, incluso parecen un tanto complejos, pero necesitan formas jurídicas o formas normativas. Haciendo una retrospección. Funciones de la administración pública, gestión de recursos, gestión de procesos. Esto parece un tanto volátil, ¿no?, un tanto gaseoso. Para que esto se regule a nuestra relación objetiva, necesitamos formas jurídicas. Y acá hay que citar, ¿no?, el principio de legalidad. Solo el Estado, la administración, puede hacer lo que la ley ha previsto.
seguimos aterrizando. Para esto, necesitamos actuaciones administrativas. Y estas actuaciones administrativas, para que aterricen, necesitan formas incluso más objetivas, más individualizables. A eso vamos a llamar, en la mayoría de casos, o procedimientos administrativos o actuaciones de administración interna. Para hacerlo más sencillo, procedimiento administrativo de la puerta para afuera, es decir, cumplimiento de funciones, servicios públicos, actuación regulatoria, procedimiento sancionador, fiscalización, actividad de fomento, y actuaciones de administración interna de la puerta para adentro. Gestión de recursos, gestión de procesos, ¿no? ¿Qué involucra los procesos? Planificación, dirección, ejecución y control. Sí me dejó entender hasta acá, ¿no? Cuando hablamos de procedimientos y cuando hablamos de actuaciones de administración interna. ¿Y por qué nos está hablando de esto Ailson? Porque para hablar de procesos y tanto para hablar de procedimientos administrativos, necesitamos documentos. Porque recuerdan qué eran los documentos. Sí, a ver, déjenme en los comentarios. ¿Qué eran los documentos? Los documentos eran el registro de la actividad pública. Sí, lo que decíamos creo que en la primera, segunda clase, ¿no? La regla de papelito manda, ¿no? No puede haber actuación pública si no existe registro de la misma. O por lo menos en la práctica sería muy complicado acreditar una actuación pública que salga del marco normativo. ¿Sí? Muy bien, hasta acá alguna pregunta. Entonces, hablar de del procedimiento o de la actuación de administración interna es hablar de la base, de la esencia, del alma, de lo que vamos a conocer como trámite documentario. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender hasta acá? A ver, un minuto para comentarios. Si alguien quiere participar verbalmente, no hay problema. Listo, ¿sí? ¿Estamos bien? La gestión pública abarca los tres poderes del Estado, efectivamente, sí, claro. O sea, la gestión pública no solo va a involucrar, ¿sí? No solo va a involucrar a la actuación, sin embargo, la gestión pública no se olvide que está en relación a la actividad administrativa, porque la actividad jurisdiccional o la actividad gubernativa o la actividad legislativa tienen otros presupuestos, no tienen otras reglas, pero todo aquello que está en relación a administración, a cumplimiento de funciones, de objetivos, necesitan un aparato administrativo. Ya, ahí en el aparato administrativo, tanto en el judicial, tanto en el legislativo, todo, está la gestión pública. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vale? ¿Estamos bien? Listo. Listo. Esto creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Esto en la clase pasada, creo como 2 clases he hablado, y de verdad es un tanto complicado, o no, reiterativo, más que complicado hablar de nuevo, ¿no? Porque hemos hablado desde lo que involucra la producción de documentos hasta
hasta la recepción de documentos, ¿sí? Distribución, trámite, organización, consulta y conservación. Sí, sí me dejo entender, ¿no? Esto ya hemos tocado a detalle, creo que en 2, 3 clases, entonces me parece un poco innecesario volver, ¿sí? Salvo que tengan algún comentario o alguna pregunta que quieran que lo pueda ampliar, ¿no? Producción de documentos, básicamente reglas de redacción pública, reglas en relación a validez y eficacia de documentos, ¿sí? Estos documentos decíamos que pueden ser y pueden tener una característica gramática o también puedan tener una condición, ¿sí? De naturaleza atípica, ¿no? Siempre en cuando haya sido producido por la administración. El otro involucra la recepción de documentos, que básicamente hablábamos reglas de foliación, de registro, de anexos, distribución de documentos, hablábamos del camino, de la ruta, en cuanto a reglas de afinidad y de competencia, la atención a estos documentos, y hablábamos de las reglas de trámite de documento que básicamente van a estar sujetas a reglas de procesos o de procedimientos administrativos. Cuando entramos a hablar de la organización de documentos y la consulta de documentos y la conservación, hablábamos también ya de reglas archivísticas, ¿no? Cómo se organiza, cómo se lleva un registro de los mismos y también cómo se custodia para que estos documentos no se modifiquen, ¿sí? Eso hemos venido tratando a detalle. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Creo que la mayoría estaba en la clase pasada, ¿no? En las clases pasadas. Hablemos algo interesante. ¿Por qué existe, ¿sí?, el procedimiento administrativo? ¿Por qué es importante hablar del procedimiento administrativo para hablar de los cimientos o de la base de la gestión administrativa? Primero, porque el procedimiento administrativo, estimados doctores, doctoras, va a ser el medio mediante el cual se va a conducir, ¿sí? Se va a regular, se va a materializar algo que llamamos función administrativa. Esa actividad de la administración pública que es cotidiana, que es metódica, que es atemporal, ¿no? Porque todos los días lo tenemos que hacer. Estas son actividades tales como el sancionador, tales como la regulación o el poder de policía, tales como los servicios públicos, necesitan encauzarse para poder tener una relación con el administrado o con la persona de a pie, ¿no? Con la persona de camino. Y la ruta que se le dota, la ruta y la vía que se establece, se va a llamar procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento administrativo va a ser aquella forma jurídica por la cual las funciones del Estado, las funciones de la administración pública van a tener que aterrizar. Claro, porque la primera idea cuando hablamos de procedimiento administrativo que se te viene es haya trámite, haya petición, solicitud, sancionador. O sea, lo vemos tan formal y tan lineal, pero no nos damos cuenta que el procedimiento administrativo es una herramienta, pero tan poderosa y tan garantista, que nos permite relacionarnos con la administración pública, ejercer un derecho de carácter constitucional. Si no me creen, lean el inciso 20 del artículo 2 de nuestra Constitución Política, que dice cualquier persona puede solicitar o puede peticionar, ¿sí?, de manera individual o colectiva con el Estado. Entonces, si yo, señor, quiero que ustedes puedan regular una actividad administrativa que quiero realizar, procedimiento administrativo. Si yo, señores, quiero peticionar un servicio público, sea una empresa, sea una persona natural o una persona jurídica, procedimiento administrativo. Claro.
Quiero, señor, o la administración pública quiere ejercer la actividad sancionadora, procedimiento administrativo. Entonces, ese procedimiento administrativo, que después va a materializar un expediente y que básicamente ese expediente en la práctica no es otra cosa más que los registros documentales del Estado o los registros documentales de este procedimiento, es entender los cimientos y los fundamentos del ejercicio estatal. Por eso, estimados amigos, si quieren entender el procedimiento, perdón, el trámite documental, creo que hay que ponernos a estudiar con cierta seriedad, seas abogado o no, el procedimiento administrativo, porque vale decirlo, ergo, el procedimiento administrativo no está hecho para abogados, está hecho para el ciudadano, para aquellas personas de a pie, de camino, que requieren tener y mantener una relación con la administración pública. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Y como les mencionaba, los actos de administración interna, que también van a tener sus procesos, pero vale decirlo, los actos de administración interna no son procedimientos administrativos. Por ende, no va a tener las mismas reglas que un procedimiento administrativo. Un tema de abastecimiento, un tema de recursos humanos. ¿Qué se va a priorizar? La norma especial, la norma reglamentaria. Por ejemplo, señor, yo podría decir mediante un reglamento de un proceso que no está regulado en la ley 30.057, ley del servicio civil, regularlo con una directiva, con un lineamiento, por supuesto. Claro. Entonces, esto es algo que debemos entender, ¿no? Esto es el alma, ¿no? del trámite documental, porque de acá va a nacer la actuación y la actividad administrativa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, preguntas, consultas, doctores, doctoras. Sí, está muy bien. ¿Alguien quiere levantar la mano, tal vez? Sí me dejo entender cuando hablamos de trámite de procedimiento administrativo y cuando hablamos de actos de administración interna, ¿no? Sí, estamos bien. Sí, es entendible, ¿no? Yo sé que la noche es un poco complicada. A ver, dele al doctor Miguel Ángel Ruiz la posibilidad que pueda participar. Estimado participante Miguel Ángel, está activo su audio. Doctor, buenas noches. ¿Me copian? Claro que sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En una solicitud, por ejemplo, de trámite del expediente, para que genere un expediente, ¿no? Uno puede solicitar diversos temas para diferentes áreas o tiene que ser un trámite por cada área, por cada caso. Si fuera el caso de que, por ejemplo, en el caso para presentarlo de manera digital, ¿no? Como del tema que estamos tratando. Gracias por su respuesta. Lo que pasa es que cuando alguien hace una petición, hace una solicitud administrativa, las solicitudes pueden ser conducentes. Es decir, pueden tener una relación unas con otras. O sea, en la práctica o en la praxis, esto es posible, siempre en cuando estas peticiones estén en relación a la misma actividad. Pero si son dos temas diferenciados, entonces podrías presentarlo en una solicitud, pero lo que va a hacer la administración pública es dividirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Que sean afines. ¿Sí? ¿Estamos bien, doctor? Listo. ¿Cómo inicia un procedimiento administrativo? Bueno, creo que lo hemos venido hablando, ¿no? Desde el comienzo. Todo procedimiento administrativo va a iniciar, ¿sí? Por
existen dos formas, ¿no? Incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General va a establecer dos reglas para poder diferenciar procedimientos administrativos. Uno, que va a estar en relación, ¿sí?, al derecho de petición o al ejercicio del derecho de petición, ¿sí? Porque se ejerce, ¿no?, de manera individual o de manera colectiva. Pregunta, ¿cómo se llama esa solicitud que es presentada de manera colectiva, donde dos o más personas pueden presentarla? ¿Cómo se llama? Excelente, ¿no? Memorial, claro. Famoso memorial, ¿no? Es el documento que sirve, ¿no?, para peticionar de manera colectiva. Ahora, por otra parte, la administración pública también puede iniciar un procedimiento administrativo de oficio. O sea, sin el ejercicio del derecho de petición, ¿podemos iniciar un procedimiento AILSO? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, procedimientos sancionadores, disciplinarios, procedimientos que van a involucrar las nulidades de los actos administrativos, o va a involucrar, por ejemplo, las revocatorias de actos administrativos. Y eso van a ser mediante una actividad de oficio. Por otra parte, y esto es un presupuesto, ¿no?, importante de entender dentro del trámite documental, es el principio de informalismo. Los procedimientos administrativos, estimados doctores y doctoras, son flexibles. Es más, los procedimientos administrativos no tienen etapas preclusivas. ¿Cómo es esto, Ailson? No tiene una etapa estructurada. O sea, podríamos decir que en cualquier momento la persona, el administrado puede presentar medios de prueba. ¿Fuera del plazo que le ha concedido la administración pública? Claro que sí. Independientemente de la etapa en la que nos encontramos, sí, también. Si me concedieron 5 días, ¿puedo presentar medios probatorios después de 7 u 8 días? Claro, efectivamente. A eso vamos a llamar principio de informalismo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? O sea, el procedimiento no tiene una etapa rígida. Además que va a partir del principio de buena fe. ¿Sí? El procedimiento administrativo siempre va a ser una garantía del ciudadano. ¿Por qué es una garantía del ciudadano? Porque recordarán ustedes, y en la práctica lo saben, que es una relación un tanto desequilibrada, pero no porque sea mala, sino porque no es par, ¿sí? No estamos ante una situación de paridad, sino de inequidad. Porque es evidente que la administración pública tiene una situación preferencial en relación al administrado. Entonces, al tener una situación preferencial en relación al administrado, obviamente que siempre va a cometer afectaciones y lesiones al interés público. Eso como un dato base. Entonces, ¿cuál es la herramienta que ha nacido para poder regular y para poder condicionar a la administración pública y decir, señores, esto es el límite a la actividad administrativa?
y nace el procedimiento administrativo. Porque el procedimiento administrativo no está dotado para la administración pública, sino para que ésta la respete y de esta forma pueda respetar los derechos de los administrados. Y como último punto, dentro del procedimiento administrativo va a existir un cauce, va a existir un camino, ¿sí? Dentro de ese camino, la administración pública puede realizar algo que en la doctrina se llama actos de sustanciación, ¿sí? Esos actos de sustanciación, ¿qué implica? Que el ejercicio probatorio en un procedimiento administrativo está a cargo de la administración pública y no del administrado. Entonces, lo que tenemos que garantizar es la decisión de la administración pública, de tal forma que esta decisión que toma la administración pública va a ser en pro derecho, ¿sí? En pro Estado. Eso como un punto importante y necesario de entender, doctores. Entonces, el procedimiento administrativo, que después va a registrar un expediente y que después todo lo que hemos venido hablando desde la perspectiva documental, en el esqueleto lo tiene y lo desarrolla el procedimiento administrativo, se va a llamar instrucción. ¿Hasta qué? Hasta el momento de la decisión administrativa, que por lo general se da por actos administrativos o títulos habilitantes. Estos se materializan en certificados o en resoluciones o en licencias, pero ulteriormente es la ruta y es el camino de la actuación y del procedimiento administrativo. ¿Sí? Muy bien, entonces, hasta acá con la parte expositiva de la clase de autores. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, creo que como 10 minutos, voy a contestar preguntas, consultas y todo aquello que esté en relación. Sí, ahí el doctor Rida creo que tiene una pregunta pendiente también para la doctora que hizo hace un momento.